Hola, mi nombre es María Molina, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Fermín Toro. A continuación les hablaré sobre las diferencias existentes entre los transformadores de corriente y los transformadores de potencial. Comenzaré hablando sobre el tipo de conexión. En los transformadores de corriente, su conexión se encuentra en serie con el sistema. La impedancia de su devanado es despreciable con respecto al sistema de potencia. Por su parte, la conexión que poseen los transformadores de potencial es la siguiente. Su conexión se realiza en paralelo con el sistema. Por lo general son monofásicos y sus conexiones más utilizadas son la estrella y la delta. A continuación les hablaré sobre las aplicaciones que se le dan a los transformadores de corriente. Son aplicados para medir y monitorear la corriente, monitoreo de la red eléctrica, aislar y proteger circuitos de media y para montar las bornas de baja o alta tensión de un transformador de potencia. Las aplicaciones de los transformadores de potencial son las siguientes: aplicados para disminuir o aumentar el nivel de voltaje en un circuito de corriente alterna, subir o bajar el valor de un inductor y capacitor en un circuito de corriente alterna, para prevenir el paso de corriente continua de un circuito a otro, o para aislar dos circuitos eléctricos. En el mismo orden de ideas voy a hablar sobre los tipos de transformadores de corriente. Tenemos los de arrollamiento primario, que el conductor primario es de una gran sección. Con esta característica puede conducir las corrientes de cortocircuito. Tiene en general arrollamiento para poder ofrecer una mayor relación de transformación, con menos vueltas en el secundario. Tenemos el segundo, que es el tipo de barra. El primario no tiene un arrollamiento, ya que la barra o el conductor del sistema cumple dicha función. El secundario se arrolla sobre un núcleo toroidal con los suficientes espacios para el aislamiento, usados comúnmente en los bujes de los transformadores e interruptores. Tenemos el tercero, que es el montaje separado. Son utilizados cuando no se pueden montar dentro de los bujes del transformador o interruptor. Su construcción consiste en un conductor primario en forma de U, el cual es introducido en un aislador de porcelana lleno de aceite, donde se sitúa el secundario. A continuación les hablaré sobre los tipos de transformador de potencial. Tenemos el capacitivo, que es un divisor capacitivo. Es utilizado porque la impedancia de la fuente es capacitiva y puede ser compensada con un reactor o una inductancia. Si se utilizara un divisor de tensión resistivo, la tensión de salida sería afectada por la resistencia de carga Burden. Tenemos también los que son inductivos. Su construcción es basada en inductancias y su relación de transformación se basa en la inducción magnética. A continuación hablaremos sobre las características de los transformadores de corriente. La primera es que en un margen muy amplio de variación de la carga secundaria Burden, la corriente secundaria no se ve afectada. La segunda es que si el primario se encuentra energizado, el secundario no puede estar abierto, ya que se desarrollarían voltajes demasiado altos, limitados por la impedancia de la rama de magnetización. Tercero, los errores que se pueden presentar de relación y de ángulo de fase son fácilmente calculados si se conoce la característica de magnetización e impedancia de carga Burden. Por su parte, las características de los transformadores de potencial son las siguientes: el margen muy amplio de variación de la carga secundaria Burden. El voltaje secundario debe permanecer constante o muy cerca de su valor nominal. La segunda, el devanado secundario nunca se cortocircuita cuando se encuentra energizado, puesto que esto hace que los fusibles se calienten o los alambres se sobrecalienten, dañando el aislamiento. Las ventajas de los transformadores de corriente son las siguientes. Primero, buen aislamiento, permite disminuir los niveles de intensidad de corriente y
pueden emplearse como instrumentos de medición. Las ventajas de los transformadores de potencial son las siguientes. En el caso de los transformadores de potencial, poseen las ventajas de tener libre mantenimiento, muy alta precisión, responden inmediatamente en condiciones especiales y es ideal para el monitoreo de la calidad de onda y media onda de armónicos. Ese es el caso de los transformadores capacitivos. En el caso de los inductivos, estos son más económicos y permiten utilizar la línea de alta tensión para la comunicación y telemandos, gracias a sus ondas portadoras. Las desventajas de los transformadores de corriente son las siguientes. En ocasiones pueden presentar errores en la relación de transformación y en el ángulo de fase. Las desventajas de los transformadores de potencial es que en el caso de los transformadores capacitivos tienen un alto costo y sus aislantes son muy robustos. En el caso de los inductivos, la respuesta no es inmediata y no son precisos. Mi conclusión es la siguiente. Es importante resaltar que ambos transformadores son empleados como instrumentos de medición en las subestaciones, ambos completamente diferentes, cuyas funciones pueden parecer semejantes en el aspecto de que son, como lo dije anteriormente, instrumentos de medición, pero su finalidad o sus finalidades son distintas, y eso fue lo que pudimos observar mediante todo el contenido expuesto en la presente exposición. Muchas gracias por su atención.